Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ha levantado la mano Alejandra Barroso. Adelante, desde México. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos y noches para los que estamos de este lado. Maestro, ahorita lo que leyó de la Biblia, ese pasaje es muy significativo y simbólico, pero la interpretación, maestro, porque la mayoría, pues, dice Jesús dio la vida por nosotros, por los pecadores, pero en realidad, ¿qué significa esto que leyó? ¿Qué significa que? Que él dice que haya dado la vida, o sea, él Bien. no sé cuál dijo, pero sí, gracias. Y una cuestión es de que se haya desde el ángulo martirizado, sacrificado, en el sentido de pagar las culpas por nosotros, que yo en esa interpretación no estoy de acuerdo. Él enseñó el camino de ir más allá del dolor y de la muerte, que había algo más. Le llamó la conexión o la unión con su Padre. Si nos centramos en que pobrecito, él tuvo esa oportunidad que fue muy difícil, sí, de liberarse del concepto límite de la muerte y del dolor. El Buda también lo hizo, fue más allá del dolor y de la muerte. No le tocó resucitar, pero de otra manera sí, permanecer en la luz como un gran bodhisattva. Entonces, hay formas y formas de interpretar las cosas, lo cual tiene sus niveles del etapa del camino que estamos viviendo. Si solo vemos el instinto de sobrevivencia, pues sí, fue matado, asesinado, martirizado, pero nos enseñó el camino. Si no vemos el camino, la práctica, el sentido de el agua viva que Él nos comunicó en cada instante de su existencia, es la luz en cada instante reflejada en el agua, absorbida en el agua, que es como un cristal y oxígenos y hidrógenos. Pues no entendemos. Yo les he dicho de alguna manera didáctica, no es literal, pero que hay gente que se salió en la penúltima escena y no acabó a ver el gran final. El gran final es que resucitó y no vino a vengarse ni a desquitarse de los que le hicieron tantas maldades, sino a decir que había un evangelio, que había una buena nueva y que había que seguirla, que había que vivirla, que había que transmitirla. Y después se retiró y no sabemos a dónde se retiró y con certeza no. Hay especulaciones que se acachemira y que si no, que si sí, que si esto, que si lo otro. Pero con certeza no es lo importante es lo que él dejó como camino y dejó un camino de algo más allá que la muerte. Inclusive lo anunció, que él resucitaría al tercer día, él sabía que tenía que pasar por eso. Entonces, el sentido de yo soy el por el cual Jesús murió es un sentido martirizante
yo no estoy de acuerdo en aplicarlo a esa gran enseñanza, a ese gran camino, a esa gran luz que ni siquiera la muerte ni el dolor logró opacar. Pero si alguien quiere creer en eso, está bien, es su etapa, su forma de comprensión, y hay que respetarla. Cada etapa tiene su sentido, lo más infantil o lo más adulto. Pero yo no me adjudicaría que por mí murió. Murió enseñándome que hay un camino más allá de la muerte. Y esa es la última escena. Y mucha gente no quiere ver la última escena y se concentra en la penúltima. Y la verdad es que es sumamente culpable. Recuerden que cuando hay culpa, hay manipulación. Y luego viene que el perdón y que la culpa, y ahí nos enredamos. En cambio, la glorificación, la afirmación en lo más esencial y lo trascendente de sí mismo, la unión con su Padre se nos olvida, que es el verdadero, para mí, mensaje que nos deja ese camino hacia la luz, no un personaje solamente, sino un camino hacia la luz, ya que el Cristo es el histórico, el simbólico y el cósmico. Y ese Cristo cósmico tiene que enseñarnos el camino a la unidad, a la luz, a la fuente, de la que todos provenimos, pero somos manifestación en diferentes grados de evolución, de desarrollo de conciencia. Es lo que yo podría comentar, pero la cuestión de que yo soy culpable de que a Cristo le hicieran eso es una forma para mí de manipulación de culpa. Pero si alguien quiere creer en eso, está bien, es su etapa. Pero creo que se pierde la escena más importante de la buena nueva, no de la peor de las noticias, el desastre, no. Hablen de que más allá del desastre hay luz, hay camino, siempre hay eternidad. Bien, él le llamó al agua viva el agua de la eternidad. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar, adelante. Gracias, maestro. Ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, Nash. Hola, buenos días. Voy a quitar esto. Sí. Perdón, es que tenía también en el otro, en el móvil, tenía también conectado, porque conecto antes de empezar mi antenaje. Pero por muy deprisa que me dé, mucha prisa, siempre termino más tarde que usted. Voy más lenta, no sé. Hoy me parece que usted ha terminado mucho antes. No sé si es que ha empezado antes también, no sé. Y quería preguntarle al hilo de lo que están hablando, que dice usted que nos vino a enseñar ese camino de eternidad. Entonces, yo leyendo, cuando abro el libro de los Evangelios y sale, el tema de la resurrección es una forma que resolvería eso, la resurrección, es decir, que más allá de la enfermedad y de la muerte existe vida. Ahí sería, aunque se acepte que él entregó, que se donó su vida, y que fue una entrega, más que quedarnos con culpables, sino ver la entrega por amor. Luego enseñó el camino de la eternidad como que cuando resucita, ¿puede ser?
Es que no entiendo su planteamiento. Perdónenme. Sí. Cuando usted ha dicho antes que nos quedemos con la lección positiva de que vino a enseñarnos la trascendencia, ¿no? Que somos Sí, eternos, que vamos allá, que pero no como forma, sino como esencia. Cuidado de sí, eso sí. de que somos eternos como forma, ¿sí? No, Con ya, el ya. cuerpo se deteriora, se modifica, pero en esencia somos eternos. Hay que tener cuidado Ujú. de la eternidad, plantearla como que la eternidad es la forma, ¿no? Es lo esencial y no es lo mismo. Ujú. Ahora, si ustedes leen bien, dice que Magdalena, Magdala de Magdala, sí lo reconoció quién era, pero su forma no era, después de resurrecto, no era exactamente igual, a entender. Y los mismos discípulos no lo reconocieron al principio. En Emaús no lo Es la reconocieron. anécdota de Tomás. Entonces, hay que tener cuidado de eso de la igualar, porque no es, la forma cambia, pero la presencia inclusive es más clara, la presencia de eternidad. Y después de que el tema que anuncia lo de Pentecostés se retira y no se dice a dónde, porque no dice que ascendió, cuando en la resurrección sí, pero ya después no. Seamos un poquito precisos en eso, en cuanto a lo que nos cuentan que sucedió, pero no nos cuentan más porque tampoco posiblemente ellos lo sabían, que inclusive el primero que escribe el Evangelio es Marcos y Marcos no fue discípulo directo de Jesús, pero posiblemente escuchó a Pedro, a María y a otros que le narraban los acontecimientos y se escribió el primer testimonio de la buena nueva, porque Evangelio es buena nueva, no la pésima nueva, que sería la crucifixión total. Es una noticia muy mala eso, sino al contrario, que ni siquiera eso lo limitó a cumplir su misión. Y luego hay la planteamiento del estudio de lo que les toca cumplir a los avatares, de lo cual se habla poco y no hay escrito, pero se va entendiendo con el tiempo. Yo tengo mis propias visión, pero no, en eso no tengo por qué compartirlo, porque no le sirve a la gente, se genera ilusiones y no comprende el sentido que eso involucra. Un avatar viene por el mundo, por el alma del mundo, no solo por un hombre u otro hombre, viene por para que ese vientre se ilumine, el vientre de la gestación terrestre. Y bueno, pero lo que le toca a él, ¿y a nosotros qué? Pues seguir el ejemplo, vivirlo, transmitirlo con entusiasmo. Es la buena nueva, es una buena nueva, ¿no? Si nada más nos quedamos en difundir, ay, es que lo martirizaron, lo crucificaron, esa es pésima noticia. Por cierto, bastante amarillista, aunque haya sucedido, pero es amarillista. Porque si no se dice la otra parte, pues estamos hablando de la parte oscura nada más. Pero bueno, no estamos defendiendo una razón, estamos defendiendo un sentido y un propósito que todos tenemos y que tenemos que encontrar en la medida de lo posible. Y si no, pues nos perdemos por un rato. Adelante, ¿alguien más? Muchas Maestro, gracias. buenas noches, buen día. Entonces, la transfiguración, ¿qué enseñanza deja a la humanidad en ese sentido de volver transfigurado? ¿Sí? ¿Dónde dice? Esa es una acepción de la iglesia, pero no, eso no está escrito. Dice que simplemente Magdalena no lo
al principio, pero luego lo reconoció. Supo quién era, Bueno, porque pues, obviamente su corazón sí reconocía esa luz, pero no dice que llegó, pues sus discípulos no estuvieron apantallados, porque a veces la gente le pone foquitos y espectáculos, así como si fuera un concierto de música, ¿no? No, no es así. Es lo esencial, lo que transmite, esa confianza, esa paz. ¿De qué? De ser eterno. Yo les pregunto, si alguien llega en su conciencia a asimilar que es eterno, ¿a qué puede temer? A mí me lo dijo así el hermano mayor y me fue formando. ¿A qué le tienes miedo? ¿O por qué tienes miedo? Lo mismo que les decía Jesús, el maestro cuando la barca estaba en la tempestad. Sí, hubo momentos de que fue algo más allá de la forma. La transfiguración no, se da en el huerto de Getsemaní. Se ve la potestad de unión con el Padre más allá de cualquier temor. Y todo es luz, todo es unidad. Sí, pero la transfiguración no se da después de muerto. Se da en el huerto de Getsemaní antes de que sucediera todo y donde él mismo se da cuenta de lo que tiene que pasar y hace glu, qué fuerte, pero es la única manera de afirmarte más allá de la muerte y el dolor, sin dejar de sentir la muerte y el dolor. Pero recordemos, la vida es, incluye nacimientos y muertes. Son rostros de la vida, posibilidades, nacimientos y todo, hasta la muerte y después de la muerte la continuidad. La vida es continua. Tengamos cuidado de volver a comparar vida o muerte. Eso nos confunde bastante. La muerte contiene nacimientos y cierres de ciclo o llamadas muertes. Cambio de forma, actualización de forma. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, pero si eso cada uno, no se da en la cruz, se da antes en el huerto de Semaní, huerto de se, olivos. enten- se entendería como el samadhi, la iluminación, la transfiguración. Pues esos puentes, híjole, es que habría, ¿quién comprende lo que es un samadhi? Vamos a dejarlo así mejor. Sí, es ser uno, eterno, ¿sí? Eso sí, es más como una base, pero ya en la comparación de términos en diferentes culturas, nos metemos en una serie de quién sabe lo que es una samadhi y los diferentes niveles de iluminación o de samadhis que hay. Ya nos entramos a Nivakalpa Samadhi, a tal, 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 y nos metemos en un terreno que a lo mejor no dominamos. Entonces, mejor dejémoslo así. Pero si usted quiere hacer la comparación, bueno, usted tendrá una autoridad para hacer esa comparación. Y el nivel, siempre se ha hablado de que el Satori, el Samadhi, son de pequeños a grandes samadhis. No es un solo tipo, es como cada instante de un amanecer. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Disculpen que sea en ciertos temas un poco precavido, porque no es un tema conceptual, es un tema experimental, es un tema de significación y vivencia, más que de definiciones y de conceptos. Hay que tener cuidado de no caer solamente en eso. Hay que usarlos, pero no cuidado de abusar del concepto y de la idea cuando nos estamos refiriendo
es a una experiencia. Pero ¿en qué nivel de la experiencia? Ahí está el tema. Sí, adelante, Araceli. Maestro, buenos días y buenas noches a todos. Eh, pero ahora el avatar es el muy sublime maestre, doctor Sereno de la Ferrier. Entonces queda solamente la línea crística, ¿no, maestro? Es que De la era pasada. es lo mismo, pero a un paso más, pero es lo mismo. ¿Cómo explicar eso? Que es lo mismo, pero a la misma vez no. El maestre de la Ferrier, de quien usted habla, habla de que la fuente tendrá diferentes manifestaciones, pero es el mismo, pero su manifestación no es igual. Ahí está el tema. Y el maestro de la Exactamente, Ferrier viene a dar herramientas para que la gente trabaje, no viene a solucionarle a la gente y aparecer como el salvador, sino el que indica el camino de la salvación. Es muy diferente eso. Si tú no llevas una dieta, si no te cuidas, si no vigilas tus sueños, si no vigilas tus emociones, esto, pues no vas a ningún lado, no ha cambiado nada, aunque tengas todos los conceptos de que ya hay un salvador para la era. Si no practicas lo que enseña y te crees más, todavía es peor, te crees más que el maestro, has perdido el camino. Y es lo que ha pasado con muchos grupos. Se creen más que el maestro, han cambiado las reglas del juego y eso, un discípulo está fuera de lugar. Deja de ser discípulo y simplemente es un abusador de las indicaciones y la imagen del maestro. ¿Cuánta gente no vi que hizo barbaridades en nombre del hermano mayor o del maestro? Es todo un tema, pero a cualquiera nos puede suceder, por eso hay que tener mucha alerta, atención de lo que es ser un camino discipular y lo que representa un avatar. Un avatar representa un modelo a seguir, pero si no lo sigues, pues no sigues al avatar, aunque lo reconozcas y abuses de la autoridad que él tiene. ¿Sí? Hay gente que se cree más que el avatar, discúlpeme, y con grados. Lamentablemente, lo tengo que decir. La gente que cambió la cantidad de jerarquía en cada grado y determinó que sí, él podía, él solo, tener todo el poder. Disculpe, ya cambió las reglas de juego completamente, es lo contrario a las indicaciones. Entonces ya es un nuevo avatar dentro de los avatares de la era. Pues no, el maestro Estrada lo dejó claro después de la venida y el mensaje del Cristo. ¿Qué queda? Eso lo dice en la última ceremonia. Pues seguir las enseñanzas y no cambiarlas. No va a venir cada uno y va a cambiarle y cambiarle y cambiarle, pues entonces no sabemos a dónde vamos. Está señalado, ahora falta la práctica, falta la realización y la identificación con tal mensaje, ¿sí? El maestro de la Ferrier no viene a traer tablitas de salvación, viene a traer métodos de liberación de nuestra ignorancia y para que nos dé más vida. Cambio de alimentación trae más vida, cambio en las disciplinas y articulación, interconectividad que provoca el yoga, pues nos trae más vida. Pero si no lo hacemos, no sirve. Puedes traer las cosas que sean y si no haces la disciplina como un discípulo, pues no llegas a nada. Más que a perderte y engañar a muchos. Es falta de documentación por eso te hacen caso. Pero bueno. Es parte del escenario para que cada quien aprenda a elegir y se comprometa con su propio trabajo. En vez de reclamarle al otro, comprométete y haz tu trabajo. Bien, y, alguien y más, disculpe que hable así de directo, pero hay cosas no, que no se pueden estar mediando. El avatar vino, sí, dio los mensajes, sí, demostró que es posible, sí. Ahora, ¿cuánta gente lo vive y lo hace? Poquitos. y lo ha deformado también, ¿no, maestro? No, Todavía. sí, lo han cambiado totalmente en contrario a las indicaciones.
no solo una variante, sino una deformación. Pero bueno, a ellos les toca eso y a uno le toca tratar de discernir cuál es el camino que realmente libera la conciencia y nos da más vida, no la que nos los quita. ¿Sí? Comiendo pastas y papas de McDonald's no se llega muy lejos. Todo No, el y es tiempo. una era diferente, ¿no, maestro? Una era positiva. Sí, La pues, era pasada era los hermetismo, ¿no? los mensajes están, falta que los practiquemos. Falta que los practiquemos. Ahí Siempre vamos. es. ¿De qué nos sirve tener buenos padres si no practicamos lo que nos indican? ¿Eh? Como al contrario, se vuelve una contradicción en ti y quieres demostrarle lo tan equivocados que están tus padres cuando te han dado un buen ejemplo. Y se te va el tiempo y de hecho se vuelve una pérdida de tiempo. Entonces, la congruencia entre lo que se dice y se hace, entre lo que está planteado y lo que se vive, ese es el fundamento de la línea de la luz y no especulación y más especulación y más excusas y justificaciones. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia, su Al atención, contrario. pero olviden que si no practican las cosas, es doble ignorancia. Creemos que la practicamos y no la practicamos. Todavía el que ni siquiera tiene información, pues como no tiene información, pues ahí está en la ignorancia. Pero el que tiene el conocimiento y no lo practica es doble error. Como decía el hermano mayor, con esas frases tan claras hablando de la ley, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. El que conscientemente peca, conscientemente se condena. ¿A qué? A su propia ignorancia, a su propia ilusión, ilusión en el sentido de fantasía o falta de contacto con la realidad. Se vuelve una locura, falta de contacto con la realidad. Muy bien, pues por eso la iniciación debe ser real, solar y viviente. Muy bien, que pasen muy bonitas noches, a la rurumeme algunos y otros a despertando la conciencia. Pax. Pax, Ay, maestro, Paz. maestro. gracias. Buen Ah, día a todos. buen día.